Presentación que tenemos por aquí y es el proceso reflexivo como reconocimiento a la introspección de la práctica docente que presenta Luis Antonio González Anacleto e Imelda Álvarez García. Entonces, por favor, si nos permiten presentar. Gracias, creo que ya estamos. Muchas gracias. Claro que sí, buenos días. Buenos días, Luis. A ver, ahí se puede observar. Ya te observamos muy bien, Luis. Gracias. Y recordando igual 15 minutos y a los 5, pues bueno, ya te vamos marcando. Gracias. Ok, bueno. Muy buenos días, yo soy de la Escuela Normal de Catepec, soy docente en formación, ya en mi último año de la licenciatura. Pues bien, el tema que yo estoy investigando es el proceso reflexivo para el reconocimiento de la introspección en la práctica docente. Me gustaría empezar primero, a ver, solo déjenme ver cómo puedo mover esto. Ahí está. A explicar un poco el origen de por qué nace en mí el interés de esta investigación. Nace desde mi primer día como estudiante normalista. ¿Por qué? A mí me lanzaron la pregunta, a mí y a mis compañeros, de ¿por qué y para qué quieres ser maestro? Para los primeros días de clases de la licenciatura, pues parece una pregunta normal, ¿no? Escuchar eso. Mis compañeros, algunos contestaban por ser familia de maestros, algunos por el interés y el gusto de tratar con los niños. En el caso particular de mi licenciatura, que es educación física, pues por el gusto al deporte. Inicialmente yo no estaba seguro. Esa pregunta para mí fue un poco, bueno, bastante reveladora. Yo no estaba seguro de para qué quería ser maestro. Fue desde ahí donde para mí empezó un punto crítico de reflexión, porque desde entonces se convirtió para mí en una herramienta de crecimiento tanto personal como profesional, porque desde entonces fue cuando empecé a cuestionarme qué era lo que quiero lograr, qué quiero lograr tanto en mi proceso formativo, tanto en mi proceso profesional ya en las prácticas. Empecé la reflexión con ensayos, trabajos que se me solicitaban aquí en la normal, evidentemente trabajando en mi diario de prácticas, y ahí fue donde la reflexión pasó ya más del papel de estar escribiendo algo a realmente llevarlo a la acción, en el momento en el que yo llegué a una escuela de prácticas. ¿Por qué? Porque entonces observé en las escuelas de prácticas, principalmente obviamente las escuelas de educación básica del Estado de México, dirigidas bajo el marco de la nueva escuela mexicana. Cuando yo llego a estas instituciones, a estas escuelas de nivel básico, me encuentro con docentes profesionales, titulares de la asignatura tanto de educación física, titulares de grupo en primaria, titulares de preescolar. Y yo me preguntaba cómo estos docentes guían y llevan su reflexión. Durante una entrevista, un testimonio que pude recuperar con un docente titular de educación física en el quinto semestre, el testimonio que recuperé fue al preguntarle cómo reflexionaba sobre sus asignaturas, sobre su clase, él me contestaba, si algo sale bien, sigue haciéndolo, y si algo sale mal, trataremos de que salga bien la próxima vez. Esto para mí significó un primer indicio de cómo reflexionaban algunos docentes en el mundo laboral para corregir y para transformar su práctica. Pero no esclarecía tanto mis dudas. Más adelante, haciendo otra entrevista un semestre después, me encontré con una titular de promotorías de educación física. Ella compartió conmigo un documento, una pequeña bitácora que ella realizó en donde llenaba un instrumento de observación, llenaba qué pasaba en su clase, qué podía observar ella en su clase. Tenía un espacio para las áreas de observación, las áreas de mejora, y ese era su instrumento de reflexión que utilizaba ella. Al menos para mí, un poco más consistente, un poco más formal, sistemático de cómo reflexionar para reconstruir su clase. Aquí es donde yo, durante la investigación, cité a Hobson, que menciona que reflexionar implica analizar contenidos, recursos y fortalezas, así como las debilidades de los alumnos. Reflexionar entonces no solo va
pensar qué salió bien y qué salió mal. Implica relacionar los contenidos que tenemos que trabajar, las fortalezas que puede tener uno u otro grupo, porque como lo mencionaba, las prácticas que yo pude observar y en las que intervení a veces eran monótonas. No había un cambio entre un grupo y el otro. Y yo me preguntaba, ¿por qué no hay cambios? ¿Por qué no se adaptan a las necesidades y debilidades de un grupo? ¿Dónde está la reflexión en esto? Para esta investigación, entonces yo lo que seleccioné fue un enfoque biográfico narrativo. ¿Por qué? Porque brinda la oportunidad de ir a la verdadera esencia. Yo estoy en las escuelas, pude observar las sesiones de consejo técnico, observar las clases, tomar notas de esto. Entonces, reconstruimos y interpretamos todo lo que he observado a través de esta metodología. Gracias a esto, entonces, la investigación cobró un poco más de sentido al llegar a mi escuela actual, en la que estoy realizando mi servicio social. ¿Por qué? El primer día que me introduje en esta escuela fue durante un consejo técnico. En este consejo técnico, el tema principal fue la reflexión. Es por eso que investigué la reflexión como una habilidad docente. ¿Por qué? Yo considero que es algo inherente. Todos los docentes, todas las personas reflexionan. Sí, pero ¿qué se está haciendo con esta reflexión? Es entonces que dentro de esta escuela que menciono, mi actual escuela, es una escuela de nivel secundaria, implementan algunas estrategias de reflexión. En este consejo técnico en el que asistí, tenían una bitácora que tenían que llenar durante todo lo que se veía en la sesión. Para mí fue diferente, nunca me había encontrado con algo así. Pero otra cosa que llamó mi atención es que solo llenaban eso y el primer tema que se expuso fue la reflexión. No están reflexionando, solo están copiando el texto de una diapositiva a un papel. ¿Por qué tiene relevancia? ¿Qué es lo que se espera lograr con compartir estrategias de reflexión a los docentes? Yo considero que pasar de una reflexión tiene que ser más de lo administrativo hacia una transformación real de la práctica. Entonces, si pasamos de la reflexión a la problematización de la práctica, como nos dice Sosa y Pérez, más allá de identificar las carencias, es transformar la realidad. Durante otra sesión de consejo técnico en su fase intensiva, el tema en esta ocasión fue la problematización de la práctica docente, pero ahora pude escuchar testimonios de docentes que mencionan que no pueden reflexionar, que no hay tiempo para reflexionar. Llevan años trabajando y hace 10 años tal vez lo hubieran hecho, pero actualmente ya no. Los años de experiencia justifican eso. Tal vez solo los jóvenes son quienes tenemos que reflexionar. ¿O qué está pasando? ¿Por qué los docentes no transforman su práctica y siguen replicando esto? En esta fase intensiva del consejo técnico se mencionó que la lectura de realidad va más a enunciar problemas, pero no solo basta con eso, no es como que podamos enunciar tal problema y únicamente lo vayamos a tratar como si de solucionar una enfermedad se tratara. Más allá de enunciar estos problemas, es investigar qué los está ocasionando, qué acciones pueden intervenir en esto, para que uno como docente, en mi caso como docente en formación, podamos identificar en estos espacios educativos qué transformar, qué mejorar de mi propia práctica. Me llamó mucho la atención la presentación anterior de nuestra compañera Stephanie, me parece, en la que se menciona sobre corregir los errores, pero en los alumnos tal vez. Pero ¿qué pasa de corregir los errores de nosotros como docentes? ¿Estamos siendo conscientes de ese cambio en la práctica, ese cambio que tenemos que lograr? Es entonces que me dirijo hacia los métodos de investigación. Nosotros como docentes tenemos la responsabilidad ética de convertir nuestra práctica. Entonces, con un método de investigación, ¿de qué nos sirve? Un método le va a dar formalidad y va a dar la consistencia que necesita una investigación para convertir el sentido común que tenemos en día a día en las sesiones de clase hacia un conocimiento y un saber científico. Convertirnos en docentes investigadores para transformar nuestras aulas
en espacios completos de investigación, de análisis. Como lo pongo ahí, un método docente, reflexionar, cuestionar y analizar todo lo que pasa. Y bueno, ya para concluir, pues considero que reflexionar, problematizar e investigar, en esta investigación pude darme cuenta de que pertenecen a un mismo campo. Todo esto pertenece a un mismo enfoque para la construcción, la reconstrucción de nuestra propia práctica. La reflexión sistemática convierte la docencia en una forma de investigación. Creo que todos estarán de acuerdo en, sobre todo en este congreso, la investigación, docentes investigadores. Esta investigación a mí me abrió los ojos porque reflexionar, al hacerlo de una manera más sistemática, se podrá llevar hacia otros mundos. De aquí generar muchísimas investigaciones de todo lo que pasa en el día a día en el aula. Entonces, genera pensamiento crítico. De esta manera, si nosotros reflexionamos, generamos un espacio de reflexión hacia los alumnos. Como lo mencionábamos hace un momento, sí, que los alumnos corrijan sus errores, pero empecemos por corregir tal vez los que nosotros identificamos en nuestra práctica y así, al generar un espacio, se cierra completamente el ciclo de la reflexión, el ciclo de la investigación. Yo observo el error, yo reflexiono el error, lo investigo y lo transformo para seguir una y otra vez y no dejar esto de la práctica docente en una práctica monótona y que se estanca. Y bueno, creo que eso sería todo de mi parte. Nos- sí, sí. Muchas gracias, Luis. Gracias por tu puntual presentación, sobre todo ser muy respetuosos también de los tiempos. Gracias. Bueno, pues vamos a dar paso a la sesión aquí de reflexión, también de preguntas. Entonces, tenemos dos manitas por allí. Si gustas, Fanny y luego Imelda, por favor. Gracias. Bueno, me voy a... El... perdón, primero la maestra. No, 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 tú querida. Ok, bueno, al estar inmersos nosotros como docentes en formación, ¿cuál sería como la visión que tendríamos ante nuestras propias reflexiones? Porque bueno, este último año nosotros también tenemos un taller que es justamente se llama Seminario eh, de la Reflexión para nuestra práctica docente. Entonces, nos han platicado un poquito acerca de los de autores em, que nos permiten a nosotros como identificar las problemáticas, cuáles son nuestros avances de como del registro que tenemos acerca de nuestra práctica, de nuestra intervención, el cuestionarnos. Pero, por ejemplo, en el ámbito, por ejemplo, de educación física, ¿cómo podemos emplear como estas metodologías reflexivas que nos permitan a nosotros cuestionarnos, porque es muy diferente trabajar, por ejemplo, o intervenir dentro del salón de clases a intervenir en educación física? ¿De qué manera podemos nosotros cuestionarnos y hacer nuestra práctica reflexiva dentro de otro espacio, dentro de la escuela? Ese es mi pregunta. Sí, bueno, gracias. Yo creo que emplear la reflexión en la educación física implica mucho más que pensar lo que decía el testimonio, el primer testimonio que incluí, de si salió bien o salió mal. Se trata de un proceso continuo, es antes, durante y después de la enseñanza, que ayude al docente, en nuestro caso, al estudiante, a dar sentido a los movimientos, dar sentido a lo que se realiza, que podamos ofrecer experiencias enriquecedoras de verdad porque muchas veces yo he podido observar que los alumnos no le dan el sentido a nuestras clases, que lo consideran como un espacio libre para el juego,
¿Pero por qué ocurre esto? Porque muchas veces nosotros mismos como docentes de educación física no significamos estas actividades, no lo tomamos con la seriedad y el impacto real que debería de tener. Entonces también se trata de seguirlo pensando. ¿Cómo? Pues analizando las necesidades reales, formular preguntas, seguir investigando, seguir preguntándonos cómo cambiarlo, para así ofrecer experiencias más significativas para los estudiantes y seguir mejorando todo lo que realizamos. Muchas gracias, Luis. Gracias. Imelda, por favor, te escuchamos. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, de antemano felicito a todos y cada uno de los ponentes. Son temas interesantes. Sin embargo, me enorgullece reconocer que hay personas interesadas en generar investigación desde la ciencia de la educación física. Creo que son espacios como estos los que tenemos que hacer brecha y me da mucho gusto que una persona tan joven, de alguna manera, un Nobel en la investigación, se preocupe, ¿no? Por generar investigación educativa desde la educación física. Muchas gracias. Gracias, Ime. Muchas gracias por el aporte. Bien, bueno, fuimos muy concretos en los tiempos. ¿Alguien más gusta retroalimentar a Luis en este entramado que ha realizado? ¿No? ¿Nadie, nadie? Ok, Luis, yo sí. Mira, en este sentido que tú nos has compartido, perdón por los ruidos de fondo, pero a veces es un poco complejo estar así. Pues mira, en esto que nos presentas todo, vaya, el tejido que vas construyendo, vas tejiendo, si bien es cierto desde la educación física, toda esta parte del proceso reflexivo, dícese aquí, no solamente como una parte de voy a pensar cómo hacer, sino repensar cómo reconstruir incluso la actuación de la propia práctica docente desde la práctica reflexiva, tal vez de Donald Shum, que nos habla del de los profesionales reflexivos. Veo aquí, bueno, una parte muy específica que considero es parte también de la formación que ustedes reciben en la normal, ¿no? Estos círculos de Smith, ¿no? Donde es describir, explicar, confrontar y reconstruir, porque se ve muy enmarcado dentro del discurso, aunque no se dice como tal, pero está muy inmerso. Sin embargo, tú, en el aporte que tú nos das, consideramos que vamos un poco más allá incluso de repensar incluso cómo son las prácticas instituidas de lo que se vive al interior de las escuelas, porque obviamente van permeadas de situaciones de subjetivaciones, que es mucha de los problemas son derivados de las tensiones que se confluyen y se confrontan en cada uno de los espacios. Es decir, todo lo que vamos viendo aquí en las escuelas, pues es toda una secuencia de actos, ¿no? Que viene en cascada, ya lo decía yo, desde los organismos internacionales, las políticas educativas, aterriza a los directivos, llega a los docentes y pues, los que pagan los platos rotos, pues son los estudiantes, ¿sí? Es toda una cascada. Y eso que tú lo estás visualizando ahorita, ya casi en tu último tramo aquí en la normal, dices, bueno, eso me permite tú, ¿no? Desde tu mirada, que cuando te llegues a instaurar en un lugar de esos, pues no te absorbas, ¿no? O sea, y finalmente te permita también dar una visión. Creo que los maestros de patio, los que están en el patio, ¿sí? Porque esa es su oficina, ese es su campo de acción, ¿sí? Ellos confluyen con todos y con todas, ¿no? O sea, y que son muy criticados también por los maestros de grupo. No, pues es que, que nada más es echarlos a correr y ponerlos a... y no, 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 no. Es todo un constructo de la corporeidad, todas estas situaciones de lo intrínseco, lo extrínseco, si es del carácter interpelado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la socialidad, que no nada más es ir a jugar, ir a brincotear y a correr en el patio. Ajá. Y eso te lo comento porque, bueno, finalmente yo en mi caso, en mi centro de trabajo, desde que inicié como docente de grupo, bueno, yo con los que más me relaciono son con los docentes de educación física. Ujú. Sí, quién sabe, porque tenemos otra epistemia ahí, porque con los de grupo no, casi yo no, soy muy así. Y ahora finalmente en otra función digo, sí, efectivamente,
Esto que tú nos mencionas, Luis, es algo muy importante. Creo que ir, y como se lo comentaba Fanny, a esta cuestión del diálogo ontológico que apunta a la concepción del puente como lenguaje, es decir, el cuerpo también es un lenguaje, expresa también, nos permite también repensar la propia práctica y cómo vamos a actuar con los otros, ajá, bueno, con el otro que son mis condescendientes, mi compañera, mi compañero docente, para mis otros que son los estudiantes, a los que yo me voy a deber, ¿no? Si es en tu caso una situación de estar en un sistema, de educación primaria o bien como entrenadores deportivos, yo no lo sé, pero finalmente nosotros conferimos, y casi todas las investigaciones que estamos aquí, más bien todas, conferimos con humanos. Entonces, realmente el carácter esencial es lo humano, ¿no? Como esa parte que, digamos, nos permite reflexionar un ámbito de posibilidades que tiene la experiencia de los otros para que se potencie como una parte del aprendizaje, ¿no? De ese ser incompleto, inacabado, existente, mediante el acto educativo. Y que bueno, pues se te felicita también aquí tu atrevimiento por estarte iniciando en esto, al igual que Fanny, que también está en este proceso también de lo formativo, y bueno, y los demás que con su experiencia también nos enriquecen, ¿sí? Pues bueno, felicidades. Gracias, Luis. Bueno, pues damos paso a